Muy buen día, profesor y compañeros. Somos el grupo A, integrado por María Alejandra Huertas Alias y Diana Mateo Ramírez. Y a continuación explicaremos todo lo referente sobre herramientas de trabajo e informe del revisor fiscal. Introducción. La presente investigación interioriza y soporta más a fondo y de manera detallada las funciones a las que está sujeto a tratar el revisor fiscal, en cumplimiento de su rol y deber como garante de las revisiones, verificaciones, hallazgos de incorrecciones, acciones de mejora, lo que enmarca las diferentes clases de auditoría que se realice de acuerdo a su criterio y programa de trabajo. Lo anterior bajo los preceptos y normatividad establecida por el Código de Comercio y demás entes legales que así requieren de su labor. Por otra parte, se realizará en el contexto que enmarca el informe como dictamen final del revisor fiscal, detallando opiniones acerca del funcionamiento de las entidades, con herramientas óptimas, idóneas y muy profesionales que permitan la veracidad, eficiencia y fidelidad del informe. Tipos de auditoría que realiza el revisor fiscal. La primera está enmarcada en la auditoría financiera. El alcance de esta auditoría está examinar exhaustivamente los estados financieros y está enmarcado en observar procesos y procedimientos económicos y contables de la entidad. Sus objetivos están enmarcados en emitir una opinión sobre los estados financieros y evaluar la gestión económica y contable de la entidad, así como establecer una credibilidad frente a las acciones financieras y evaluar las metas empresariales. Las características de esta auditoría están enfocadas en evaluar la fidelidad de los estados financieros, minimizar riesgos en detección de errores, omisiones o fraudes y revisión exhausta de la documentación. Segunda auditoría está enmarcada en el cumplimiento y sus alcances está en el cumplimiento de las normas y legislaciones que debe cumplir la cabalidad de la entidad, así como verificar las buenas prácticas de seguridad en el ámbito operativo y administrativo. Sus objetivos están centrados en las bases de corrección o mejora de operaciones y administraciones, mejorar los niveles de eficiencia interna y atender la legalidad con los parámetros y estándares establecidos. Las características que enmarcan esta auditoría están en analizar operaciones financieras, valorar la actividad cotidiana de la empresa y estudiar su documentación. La tercera clase o tipo de auditoría es la de gestión, que su alcance está en la evaluación del grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos. Sus objetivos están enmarcados en realizar un examen objetivo, sistemático y profesional a fin de evaluar el rendimiento de una entidad, mejorar la efectividad y economía en el logro de las metas programadas. Las características básicas de esta clase de auditoría son las permanentes, que es una continuidad para identificar riesgos, que sea estratégica para determinar aspectos críticos, que sea muy objetiva, que los hallazgos y evidencias sean verificables, que sea confiable, una información veraz exacta, muy diligente, oportunidad en los requerimientos y muy efectiva, acciones correctivas, preventivas y de mejora. Y el cuarto tipo de auditoría que puede practicar el revisor fiscal es el de control interno, que su alcance está en realizar un diagnóstico detallado en cada una de las áreas de los procesos operativos, administrativos y financieros. Sus objetivos están enmarcados en la efectividad y eficiencia de operaciones, confiabilidad de la información, cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables y crear estrategias para el logro de las metas. Las características que fundamentan esta clase de auditoría está en la planeación, ejecución y supervisión gerencial, la articulación de los deberes del personal para el cumplimiento de todos los procesos y los procedimientos, valoración de riesgos y dictamen y una opinión. Punto B. Conceptual haga una breve descripción del contenido del pronunciamiento. En relación de los papeles de trabajo, debemos incluir definición, generalidades, clases o tipos de papeles, reserva, propiedad y o archivo de los mismos. Entonces por acá tenemos los papeles de trabajo. Primero, definición. Es una complicancia obtenida por un contador público. Sus objetivos, entre sus objetivos está facilitar la preparación del informe, explicar opiniones y conclusiones,
proporcionar información para las declaraciones, coordinar la fase del trabajo, cumplir con las disposiciones legales. Generalidades. Requieren cuidadosamente una planeación. Pueden combinarse aún cuando cubren diferentes cuentas. El tamaño estándar presentado en información debe estar contenido en una plantilla. Son revisados por los supervisores. Las clases de los papeles de trabajo. Son cuestionarios, evaluaciones o controles. Asientos de ajustes, planillas, hojas de análisis, extractos o actas, certificaciones y confirmaciones, estructuras, borradores de dictamen, hojas de trabajo que se dividen en saldos y en resultados, tiene programas de auditoría, cuestionarios y hojas, puntos pendientes por investigar. En cuanto a la reserva, se dice que mantener una reserva profesional de lo que se conozca, se requiere también una autorización del cliente para su publicación y mantener una reserva comercial. Propiedad. Pertenecen al contador público estos papeles de trabajo, ya que ellos son los que recolectan dicha evidencia. Existen limitaciones de ética profesional y son preparados con el informe de las NIAS. En cuanto a su archivo, su observación busca refrescar la memoria, proporcionar un resumen, mostrar posibles cambios y en cuanto al archivo también por más de 5 años. Punto C. Mediante la elaboración de un Smart Art, describa de manera concreta qué es un informe de contador público independiente, un informe de auditoría y un dictamen de revisor fiscal. Este punto C es más largo, pero lo dividí en 3 fases. Informe de contador público independiente. El contador público independiente debe ajustarse a las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales se relacionan con las cualidades profesionales del contador, como por ejemplo, del buen juicio en la ejecución de su examen y en la rendición de su informe en donde hay una opinión. Segundo, informe de auditoría. El informe es el producto final en el que se concluyen los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados a fin de obtener evidencias que argumenten el concepto del profesional contable sobre la razonabilidad de la información revelada en los estados financieros emitidos por la organización auditada. Por último, el dictamen del revisor fiscal. El dictamen del revisor fiscal corresponde a la interpretación a juicio profesional de los estados financieros, luego de haber realizado las pruebas de auditoría que consideren necesarias, las cuales son elaboradas por la administración, incluyendo otras verificaciones, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de los entes jurídicos a tener un revisor fiscal. Segunda parte del punto C. Similitudes y diferencias, partes del informe. Entonces vamos a ver la estructura y nos apoyamos en el pronunciamiento número 6. Informe de contador público independiente. Nombramiento, responsabilidad, independencia, funciones, norma aplicada, firma, personal, que se ejerce por una persona natural o por una persona jurídica. En cuanto al nombramiento, es voluntario por parte de la junta directiva, junta de socios o una asamblea de accionistas y tiene la responsabilidad de varios profesionales de la contaduría pública o civil. Su independencia es absoluta, como lo exigen las normas profesionales, y sus funciones financieras. En cuanto al informe de auditoría, igual, un nombramiento que es de forma voluntaria por parte de la administración, una responsabilidad con la administración de la empresa, una independencia limitada por su vínculo laboral, su función es evaluar el sistema de control interno y detectar hechos generadores de riesgo. La norma aplicada son las normas de auditoría generalmente aceptadas, las NAI, las normas internacionales de aseguramiento de la información. Y el ejercicio personal se limita a los requerimientos legales. El dictamen tiene un nombramiento obligatorio en sociedades anónimas por mayoría absoluta de la Junta de Socios o la Asamblea General de estas. Su responsabilidad es una sola persona natural, civil, penal y legal. Sus funciones son
determinar sobre la razonabilidad de los estados financieros y autorizados con su firma. Y el ejercicio personal se debe ejercer siempre en forma personal. Tercera parte del punto C. Establezca las diferencias y similitudes del informe corto con el informe largo o extenso. Entonces, en esta informe largo, que en ocasiones la expresión de la opinión llamada dictamen pueden ser manifestadas más ampliamente, abundando con los renglones y cambios más importantes de los estados financieros. Este informe largo tiene varios elementos. Primero, el dictamen de los auditores. Segundo, los estados financieros que constan del estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. Tercero, notas a los estados financieros. Cuarto, dictamen de los auditores independientes sobre la información complementaria. Y quinto, información complementaria. Consta de las siguientes partes. Debe tener cubierta presentación de la información básica del documento, una razón social, un título del informe, un número o código de identificación del mismo, una portada, un nombre de dependencia, un nombre de las personas que realizan el informe. Y dentro de su tabla de contenido debe haber una letra mayúscula sostenida centrada a 5 centímetros en el superior y la firma debe estar en rúbrica, anexo, bibliografía e índice. A diferencia del informe corto, tenemos que el informe corto es un documento que describe conocer el estado de cualquier actividad, estudios, investigación o proyecto de carácter administrativo. Este consta con unos elementos para el sector privado. Primero, el dictamen de los auditores independientes. Segundo, los estados financieros, que estos son el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo. Y tercero, las notas a los estados financieros. Las partes que lleva este informe corto son el encabezamiento. El informe corto no lleva portada, lleva la razón social y se ubica en el medio del borde superior contra la margen izquierda y en mayúscula sostenida también. Se anota el nombre con mayúscula inicial y el resto sí en minúscula, y debe llevar unos objetivos en forma breve. Cuadro comparativo, verificando las clases de opinión en el dictamen del revisor fiscal. Actualmente existen dos clases de opinión, que es la limpia o favorable o la opinión modificada o no favorable. La limpia favorable es una opinión no modificada, es decir, que en la revisión de los estados financieros cumple con todos los reglamentos y estándares o exigencias normativas y se encuentra totalmente libre de errores. La opinión modificada son encuentro de hallazgos, según el número que sea. Las evidencias recolectadas muestran incorrección material y sus hallazgos son de circunstancias de incumplimiento o ausencia de control. Se fundamenta en que no es posible recolectar la suficiente y adecuada evidencia para garantizar la libertad de incorrección material. Y durante el proceso de control, revisión, auditoría y demás ejercicios del revisor fiscal es cuando se encuentran dichos hallazgos para dictaminar una opinión modificada. De la opinión modificada se desprenden tres subcategorías que lo hacen como otras clases de opinión. La primera de ellas está en salvedades. La definición está enmarcada en la obtención de evidencias no generalizadas. Las incorrecciones se consideran materiales, no hay suficiente evidencia para llevar a cabo la auditoría y hay observaciones no generalizadas. Se fundamentan todos estos eventos cuando no tienen las características de ser generalizadas en los estados financieros. Las incorrecciones no detectadas podrán ser materiales pero no generalizadas, y presentación de documentos, actas y demás material administrativo en el proceso de control interno. Luego llega otra clase de opinión, que es la desfavorable o adversa. Esto está enmarcado dentro de la definición cuando no se cuenta con las evidencias necesarias generalizadas. En los eventos que se presentan cuando se encuentran observaciones en el proceso de fiscalización de la documentación, control y estados financieros. Y esto se fundamenta en determinar si existen incorrecciones materiales y generalizadas en los estados financieros.
Luego sigue otra opinión que es la delegación o abstención. Esta se define como abstención o el revisor fiscal se desliga de cualquier clase de opinión. Esto está en los eventos de cuando el proceso de revelación de los estados financieros, revisión de la documentación, control interno, gestión y demás actividades de revisión y auditoría no haya las suficientes evidencias y cuando existan incertidumbres que no pueden definir una opinión con veracidad y fidelidad. Esto se fundamenta en material de evidencia insuficiente para dictar una opinión acertada y se concluye la existencia de incorrecciones. Para los anteriores conceptos de juicio y opinión del revisor fiscal se tienen en cuenta cuando el material que no es generalizado y material generalizado. Entonces esto se trata cuando es no generalizado, hay incorrecciones en el conjunto de los estados financieros. No es aplicable a cuentas específicas. Solo cuando esas cuentas específicas afectan de manera general los estados financieros. Es decir, que afecta unas cosas, pero no en general los estados financieros para que sea aplicado como no generalizado. Cuando es generalizado, es que la existencia de componentes catalogan en general absolutamente abarcan todos los estados financieros. Las incorrecciones superan la materialidad y afectan en conjunto los estados financieros. Conclusiones. Los papeles de trabajo son una herramienta fundamental para los contadores públicos, toda vez que ayudan a su labor a través de un resumen claro y preciso que nos garantiza refrescar la memoria en un momento determinado y presentar de forma sintetizada los posibles cambios que se hayan presentado en una entidad a lo largo de la historia del funcionamiento. Sin embargo, es fundamental que en todo momento se garantice la reserva tanto profesional como comercial de la información que contienen. El contador público en su gestión como revisor fiscal cuenta con diferentes tipos de auditoría, los cuales le permitirán a través de métodos diferentes, herramientas, procesos y procedimientos verificar el cumplimiento y efectividad de la operación de la empresa. Para ello es importante que su aplicación sea claramente delimitada. La revisoría fiscal es una herramienta fundamental al interior de cualquier organización, toda vez que brinda los elementos necesarios que permiten realizar un adecuado seguimiento y verificación del manejo financiero. De esta forma se obtendrá la información necesaria que fundamente y apoye cualquier tipo de proceso de toma de decisiones. Es fundamental que la aplicación de la revisoría fiscal al interior de cualquier entidad se realice de forma independiente a cualquier proceso. Esto con el fin de garantizar que los controles que se ejercen no estén viciados o afectados por cualquier irregularidad externa. El informe de auditoría largo y corto es un dictamen que emite el profesional sobre los estados financieros de una empresa de forma concisa, como lo vimos en el desarrollo de los puntos. Para el caso del documento corto que emite el profesional es considerado informal, similar a un memorando, y para el caso del informe largo es considerado como formal y más profundo en su organización y en su información. Ambos tienen características similares y diferencias, las cuales permiten analizar los resultados para la toma de decisiones en la organización. El dictamen de revisoría fiscal es la herramienta concluyente del trabajo realizado, en la cual se establece la opinión sobre los estados financieros. De allí que se pueda tener como resultado un dictamen limpio con salvedades, negativo o que se denegue su opinión según sea el dictamen del debido cumplimiento de los principios de la contabilidad generalmente aceptados. Conclusiones. Los papeles de trabajo son una herramienta fundamental para los contadores públicos, toda vez que ayudan a su labor a través de un resumen claro y preciso que nos garantiza refrescar la memoria en un momento determinado y presentar de forma sintetizada los posibles cambios que se hayan presentado en una entidad a lo largo de la historia del funcionamiento.
Sin embargo, es fundamental que en todo momento se garantice la reserva tanto profesional como comercial de la información que contienen. El contador público en su gestión como revisor fiscal cuenta con diferentes tipos de auditoría, los cuales le permitirán a través de métodos diferentes, herramientas, procesos y procedimientos verificar el cumplimiento y efectividad de la operación de la empresa. Para ello es importante que su aplicación sea claramente delimitada. La revisoría fiscal es una herramienta fundamental al interior de cualquier organización, toda vez que brinda los elementos necesarios que permiten realizar un adecuado seguimiento y verificación del manejo financiero. De esta forma se obtendrá la información necesaria que fundamente y apoye cualquier tipo de proceso de toma de decisiones. Es fundamental que la aplicación de la revisoría fiscal al interior de cualquier entidad se realice de forma independiente a cualquier proceso. Esto con el fin de garantizar que los controles que se ejercen no estén viciados o afectados por cualquier irregularidad externa. El informe de auditoría largo y corto es un dictamen que emite el profesional sobre los estados financieros de una empresa de forma concisa, como lo vimos en el desarrollo de los puntos. Para el caso del documento corto que emite el profesional es considerado informal, similar a un memorando, y para el caso del informe largo es considerado como formal y más profundo en su organización y en su información. Ambos tienen características similares y diferencias, las cuales permiten analizar los resultados para la toma de decisiones en la organización. El dictamen de revisoría fiscal es la herramienta concluyente del trabajo realizado, en la cual se establece la opinión sobre los estados financieros. De allí que se pueda tener como resultado un dictamen limpio con salvedades, negativo o que se denegue su opinión según sea el dictamen del debido cumplimiento de los principios de la contabilidad generalmente aceptados. Conclusiones. Se concluye que entre las funciones que marca la revisoría fiscal, las auditorías que este rol aplica están sustentadas en los artículos 207 y 208 del Código de Comercio, en las que se emite opinión sobre los estados financieros cumpliendo un rol de fiscalización y aseguramiento de los mismos. Fue importante analizar las clases de opinión que emite el revisor fiscal dentro de un informe o dictamen final una vez haya culminado con la auditoría prescrita de la organización o entidad, buscando de esta manera el mejoramiento continuo en sus procesos operacionales, administrativos y financieros. Se determinó el papel especial importante que cumple el revisor fiscal al ejercer su ejercicio y profesión, pues en él recaen los elementos de veracidad, transparencia y precisión de sus opiniones que transfiguran el buen nombre en la entidad fiscalizada y de la profesión propia. Fue importante el enfatizar de manera precisa los tipos de auditoría que emplea el revisor fiscal como herramienta de su trabajo, constancia de su labor y aporte del normal manejo y desempeño de una empresa. Entidad u organización buscando una mejora continua de los procesos y procedimientos que enmarca el nivel operativo, administrativo y financiero. Fue importante destacar también que el desarrollo del trabajo permite establecer que la efectividad de la labor por parte del revisor fiscal en materia de control, revisión y verificación son íntegras y exitosas dependiendo de un acertado equipo de trabajo y de las herramientas que coadyuvan a esta labor junto con el perfil profesional que los acompaña.